Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, en Romanos capítulo 2, verso 28, Romanos capítulo 2, verso 28, una vez que tengan el texto bíblico, si dicen amén, entenderé que puedo leer, y damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Oramos al Señor. Padre, queremos agradecerte en esta hora por cuanto que nos has concedido traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado este momento de la exposición de la misma, el ruego en la oración es el que nos ha dado, Señor, la gracia para poder compartir conforme al propósito eterno que te has trazado por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, hoy hay un sector de la iglesia que está abocada a introducir adentro de la iglesia las enseñanzas que tienen que ver con la nación de Israel, las enseñanzas que recibió Israel como pueblo escogido. Pero la Escritura hoy nos habla por medio del apóstol Pablo que no es judío el que lo es exteriormente en la circuncisión hecha en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente en la circuncisión del corazón, en el espíritu y no en la letra, el cual recibe la alabanza, pero no de los hombres, sino que recibe la alabanza de Dios. Entonces, si nosotros miramos a la nación de Israel tiene una gloria, y esa gloria es que por medio de esa nación vino el Mesías, vino el Salvador. También tiene la gloria de que han conservado las Escrituras y que lo han hecho por la gracia de Dios, y que nos permite hoy tener este componente tan maravilloso que son las Escrituras, este libro tan importante para nosotros y tan sagrado que son las Escrituras, de donde la iglesia primitiva también obtuvo la gracia para poder seguir añadiendo los otros 27 escritos o las otras 27 cartas o libros que componen el total de los 66 libros de la Biblia.
Pero querer vivir como un judío y con las apariencias de esa nación es llevar a la iglesia a retroceder y que no pueda avanzar en cuanto al conocimiento del Señor. Porque nosotros miramos, si la circuncisión de la carne no es la que recibe la alabanza de Dios, porque esa fue hecha en la letra. Y en la letra sabemos que la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Por el conocimiento por la ley vino el conocimiento del pecado, como dice ahí en Romanos capítulo 3, verso 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley es justa, es santa y es buena. ¿Por qué? Porque es como un ayo que nos lleva a Cristo. Es un ayo que nos lleva a Cristo. Y la ley es la que derrumba toda altivez. La ley es la que derrumba todo argumento en el hombre de creer que por sí mismo puede salvarse. La ley es la que le roba todo argumento y le derriba todo argumento y destruye todo lo que en el hombre se levanta contra el conocimiento de Dios. Lo derriba. Amén. ¿Por qué? Porque basta con querer cumplir la ley. Basta con querer cumplir la ley para darse cuenta que es imposible. Ya que la ley no es un componente de 10 mandamientos, son 613 en total los mandamientos, de los cuales los 10 más importantes son los que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Pero imagínese querer guardar todos esos mandamientos que siquiera lo conocemos. Están en la Biblia, pero por no tener la diligencia de estudiarlo y de meditarlo, no podemos tener conocimiento exhaustivo, cosa que el pueblo de Israel tenían. Ellos buscaban, indagaban y buscaban en tener un conocimiento exhaustivo. Por eso es que para ellos esta nación tiene una gloria. ¿Por qué? Porque sobrellevó una pesada carga, sufrió la severidad de Dios, para que por medio de ellos la ley llegara a toda la humanidad y toda la humanidad fuera encerrada bajo el pecado. Y fuera encerrada bajo el pecado. Entonces, ¿cuál es el valor de la circuncisión en la carne? No tiene un valor. Pero la Biblia nos habla de otra circuncisión, la cual no es en la carne, sino que es en el corazón. Ahora, ¿en qué consiste la circuncisión? En quitar una piel que sobra en el cuerpo. La circuncisión consiste en quitar una piel que está de más en el cuerpo. Por eso es que Dios mandó a circuncidar a toda la descendencia de Abraham, y se circuncidó a Abraham y todos los que eran de la casa de Abraham, los varones, todos ellos se circuncidaron. Y no vino la circuncisión bajo la ley, sino vino como parte del pacto de Dios con Abraham por el haber creído con fe a aquel que justifica sin obras. Entonces, ¿qué valor tiene, hermano, querer llevar esas costumbres, esas enseñanzas, esos ritos a la iglesia, cuando por medio de la ley ningún hombre va a ser justificado? ¿Por qué? Porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahora, si la circuncisión hecha con la mano en la carne es quitar una piel que está de más, ¿cuál será la circuncisión del corazón y hecha por el Espíritu? Se dice que comúnmente a una persona le sobrevienen alrededor de unos 50.000 pensamientos diarios, de los cuales tan solo un 15% de esos pensamientos pueden llegar a ser pensamientos positivos. Así que el resto del porcentaje quiere decir que son todos pensamientos malos. Y de ese 15%, de esos pensamientos que pueden ser positivos o que pueden ser de estímulo en un hombre, tal vez no todo el porcentaje ese esté alineado con el propósito y con la voluntad de Dios perfecta para ese hombre o para esa mujer. Por eso es que todos los designios del corazón son engañosos.
y los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre. Entonces, ¿qué consiste la circuncisión en el corazón? De quitar del corazón toda idea y todo pensamiento de hombre. ¿Para qué? Para que quede establecido el reino de Dios en nuestro corazón por medio de su palabra. Nosotros decimos que somos hombres del reino, que vivimos en el reino, que fuimos trasladados en el reino. Pero solo Dios puede reinar por medio de una palabra y por medio de una voluntad. Todo rey en su reino se gobierna por su voluntad y por su palabra. Todo reino es gobernado por la palabra y la voluntad de un rey, ¿cierto? ¿Y en este reino va a ser distinto? Entonces, ¿cuánto valor tiene establecer la palabra de Dios en nuestro corazón y que ella rija nuestras vidas, más allá de lo que a nosotros nos parezca o de lo que nosotros creamos o de la tradición o de lo que otros nos hayan dicho? Y esa es la circuncisión del corazón, quitar del corazón, sacar del corazón todo argumento, todo pensamiento. Cuando hablamos del corazón, no estamos hablando de ese órgano vivo que bombea sangre, sino donde fluyen las corrientes de las ideas y de los pensamientos. Así como el corazón humano o ese órgano envía sangre a todo el organismo para que éste subsista, por eso dice, cuando muere, ¿de qué murió? Del corazón. ¿Por qué? Porque si se detiene el corazón, la persona muere. Amén. Dice que puede estar el cerebro muerto, pero si uno mantiene el corazón, la persona vive. Puede, aún los pulmones no funcionarles, pero está visto que si le ponen un respirador, la persona vive. Pero si el corazón se detiene, la persona muere. Y hay un tiempo para revivirla a la persona. Amén. Pero si no revive y se detiene el corazón, muere. ¿Por qué? Porque es el organismo el órgano del cuerpo que lleva y bombea la vida, porque la vida está en la sangre y envía la vida a todo el cuerpo, porque la vida está en la sangre. Entonces se detiene el corazón, que es esa bomba que envía la vida a todo el cuerpo y el cuerpo termina muriendo. Amén. Así en la Biblia, cuando hablan del corazón, no está hablando de ese órgano del cuerpo, de ese músculo del cuerpo, sino de que está hablando de la corriente de los pensamientos y de las ideas que hay en nuestro interior, que nos acusan, que nos defienden, que nos estimulan, que nos desestimulan, toda esa corriente de ideas y de pensamientos, que tiene que ver con el conocimiento del bien y del mal. Por eso es que Dios nunca quiso de que el hombre gustara del conocimiento del bien y del mal, porque sabía que cuando el hombre gustara del conocimiento del bien y del mal, iba a tener esa batalla interna, y lo que Dios quería era librar al hombre. Pero el hombre desobedeció, cayó, murió, porque se separó de la vida de Dios, que solamente puede fluir por medio de su voluntad y a través de su palabra. Que solamente puede fluir a través de su voluntad y por medio de su palabra. Por eso dice, dijo Dios, sea hecho, y las cosas fueron. ¿Cómo es que lo hizo? Por su palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando el hombre desatendió su palabra para empezar a atender los dictámenes de su corazón, murió. Porque ya Dios no regía por su palabra. Pero no queriendo Dios la muerte del que muere, amén, nos entregó. Y ahí nosotros vemos el primer mensaje evangelístico del Antiguo Testamento. Los otros días escuchaba a un hermano maravilloso que enseñaba de la predicación en el Antiguo Testamento, y hablaba que el primer mensaje del Antiguo Testamento fue cuando Dios mató a ese animal sin culpa para cubrirlo de pieles a Adán y Eva. El primer sacrificio que se hizo, amén, fue de un animal sin culpa para poder cubrirlo a Adán y Eva, que según su pensamiento se hallaban desnudos y se veían avergonzados, se sentían acusados. ¿Por qué? Porque estaban desnudos. ¿Quién le había dicho que la desnudez era motivo de vergüenza
o que la desnudez era un motivo para esconderse. Lo que había entrado en su corazón, el conocimiento ese del cual Dios quería que el hombre no tomara. Pero ya está. Y esa simiente pasó a todos los hombres. Por eso es que ahora nosotros tenemos que rechazar, hermano, ese fruto, lo tenemos que rechazar, no seguir buscándolo, porque si no somos como vacas que estamos rumiando y sigue estando ese fruto en nuestra boca y lo seguimos rumiando, aprobando, desaprobando, condenando, juzgando, estimulando, desestimulando, y está cuando nosotros fuimos llamados a un reino para vivir conforme a una voluntad por medio de una palabra que ya fue dada. ¿Por qué? Porque toda la Escritura es útil a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, cuán glorioso es lo que Dios nos ha dado y a lo cual nos ha llamado. Por eso es que la verdadera circuncisión no es la de la carne, la de sacar esa piel que estaba de más, sino que la verdadera circuncisión es la del corazón por el Espíritu, de quitar todos esos pensamientos, esas ideas, esos pretextos, esos razonamientos humanos que están de más para que se establezca la voluntad de Dios en nosotros y en nuestro corazón por su palabra que ya fue dada. ¿Qué importa lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que a mí me parece, si Dios ya expresó y dio un veredicto? Miramos, todos los que dicen que son pecadores, ¿están errados? No están errados. Porque la Biblia dice que en Romanos capítulo 3, verso 23, que todos han pecado y quedaron destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Entonces los que dicen que son pecadores no están errados. ¿Por qué? Porque no lo dicen ellos. ¿Dónde lo dice? Dios lo dice. En Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Pero parece que la Biblia terminó ahí para ellos. Y se quedaron ahí estancados. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 24 dice siendo justificados. ¿Qué significa esa palabra justificado? Absueltos, libres. Una persona cuando ya fue justificada significa que ya fue absuelta, que ya es libre, que ya no pesa sobre él la sentencia, ni el cargo, ni la culpa. Siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. O sea, ¿tuve que pagar? No, no tuve que pagar. Entonces, ¿por qué querer hacer obras para ser justificado? Por eso que el que busca justificarse por las obras de la ley es imposible. Y como dice Gálatas, no solamente que es imposible y que nadie va a poder justificarse por obra, sino que el que busca justificarse por obra de Cristo se desliga y de la gracia cae. Si tenía un ancla segura en su alma y si estaba bien agarrado de la salvación, al querer justificarse por las obras de Cristo se desliga. Si se desliga de Cristo, ¿a dónde va a caer? Al infierno. Porque el Salvador es Cristo, ¿no? El Salvador es Cristo y me extendió la mano para levantarme como le extendió la mano a Pedro cuando clamó, socórreme que perezco, ¿se acuerdan? Cuando estaba mirando las olas que golpeaban sus tobillos y pensó que se ahogaba. Y dijo, Señor, socórreme que perezco, le extendió la mano y le levantó. ¿Cuántas veces hemos predicado y hemos evangelizado con ese texto o hemos escuchado en campaña evangelística que hemos dicho, el Salvador está aquí para extender la mano y levantar al que está caído, para salvar al pecador? Agárrese fuerte de la mano de Cristo. Ah, pero cuando yo me quiero comenzar a justificar por obra de Cristo me desligo, me suelto de esa mano. ¿Y a dónde caigo? Alabado y santo sea el nombre del Señor. Gratuitamente dice que fuimos justificados. No por obra de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por Jesucristo. Amén. Dice gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Gratuitamente por su gracia. Por su gracia, ¿no es cierto? Esta Biblia que hoy yo tengo, que es una Biblia muy, muy bonita, muy preciosa, vale alrededor de unos $50. No es mucho, pero tampoco es poco. $50, ¿no es cierto?
Yo le estoy diciendo cuánto vale, $50. Si yo se la vendo a usted por 50 pesos, ¿usted me la compra? Sin duda que sí. ¿Por qué? Porque le estoy vendiendo algo que vale $50 por 50 pesos. Aprovecha la oportunidad. Aparte se lo estoy vendiendo. ¿Pero eso es regalo? No, ¿no es cierto? Si yo se la vendo a usted por 5 pesos, ya lo piensa menos todavía. 5 pesos es una moneda, un chupetín. Lo compro, aunque yo no la vaya a usar, lo compro porque es una oportunidad. ¿Pero eso es un regalo? ¿Eso es gracia? No. Lo está comprando por 5 pesos. Amén. Así, cuando yo pienso que para mi salvación tengo que hacer algo, por insignificante que sea, ya deja de ser gracia. Y es obra. Y eso puede traerme a mí una bendición, puede acarrear la alabanza de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos cogidos para alabanza de su nombre. ¿Llevará esa obra una alabanza de Dios? No, más que una alabanza lleva un enojo. Más que una alabanza lleva un desagrado. ¿Por qué? Porque tuvimos en poco la sangre de Cristo e hicimos afrenta al Espíritu que quería persuadirnos, convencernos y circuncidar el corazón. Y nosotros dijimos, no, para nosotros tenemos que seguir haciendo algo. Por eso los que dicen que hay que cuidar la salvación con temor y temblor están en lo cierto. Hay que cuidar la salvación con temor y temblor. ¿Pero de quién tienen que temer? De sí mismo. De los dictámenes de su corazón, cuando les dice que tienen que hacer algo para alcanzar esta salvación tan grande. ¿Cómo puede hacer algo alguien que está perdido para alcanzar la salvación? Si está perdido, solamente puede recibirla la salvación. El que está perdido, si sabe cómo encontrar la salida, es que no está tan perdido. Si yo me hallo perdido en un barrio y sé por dónde está la salida, entonces quiere decir que no estoy tan perdido. Pero si yo estoy completamente perdido en un barrio, ¿no tendré que esperar a algún transeúnte que pase por ahí para que me dé alguna indicación para cómo salir del barrio? Eso es estar perdido. Y nosotros estábamos perdidos, estábamos muertos en nuestro delito y pecado, estábamos condenados. Por eso tuvo que venir Cristo y vino con su buena noticia. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos de la condenación eterna, porque todos íbamos por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición. Pero vino Cristo para rescatarnos, para decirnos, estabas perdido, pero yo vengo para salvarte, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él lo dijo, yo he venido, el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Estábamos perdidos. Una persona perdida requiere de la ayuda de otro, si no, no se halla tan perdido. Si yo no requiero de la ayuda de otro, no me hallo tan perdido. Si yo no hubiera estado condenado, no necesitaba de un Salvador. La evidencia que yo necesité, que estaba condenado, es que Cristo vino. Él es la evidencia que yo estaba condenado. Porque si no, me hubiera dejado que algún día le tomara la diligencia de aprender la ley de Dios, la que enseñan los judaizantes hoy día, a guardar las leyes, a guardar los estatutos, a guardar los mandamientos, a guardar los días, a guardar las lunas, a guardar esto, a guardar lo otro. Y que bueno, por medio de ese conocimiento pudiera perfeccionarme hasta que reuniera todas las condiciones para que Dios me diga, bueno, ahora te mereces entrar al cielo. Pero la verdad es que el mismo que dictaminó las leyes, también dictaminó que ningún hombre la cumplió. Porque el mismo que dio las leyes son justas, son santas, vinieron de parte de Dios. Pero el mismo que dio las leyes también dijo, por cuanto que todos pecaron, quedaron destituidos, imposibilitados de alcanzar mi belleza moral. Entonces la salvación no es por obra. La salvación es por gracia, por medio de la fe.
Y circuncisión del corazón significa quitar todos esos pensamientos que están de más, que no cumplen ningún propósito según Dios, que no traen ningún beneficio, que no traen ninguna bendición al que quiere guardar lunas, días festivos, día de esto, día de aquello, al que quiere guardar ritos. No necesitamos nada de eso, sino necesitamos recibir con un corazón, con una apertura de corazón y con gratitud la salvación que fue oficiada por Jesucristo y consumada en la cruz del Calvario. Lo único que necesitamos es recibir, no hacer. Porque si hacemos se cuenta como salario y el salario es deuda. Ya cuenta como una deuda y no como gracia. Y Dios lo ha dado por gracia para que nadie se pueda jactar delante de su presencia. Y porque Él no hace acepción de persona, Él no hace diferencia entre las personas. Eso es lo bueno de la gracia, porque la gracia no hace acepción de persona, no hace diferencia entre las personas. Acá no importa qué tan rico, qué tan pobre, qué tan culto, qué tan ignorante, no importa de qué familia, ni de qué tradición, ni de qué lugar, ni de qué región, no importa, es por la gracia y no hace acepción de persona, así como no lo hizo el dictamen de muerte que pesaba sobre nosotros, por cuanto todos pecaron, hermano querido, así como no hizo acepción de persona, tampoco hace acepción de persona la gracia. Alabado y santo. Ahora es mucho más abundante. Es mucho más abundante. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es la verdadera circuncisión? No la de la carne, sino la del corazón. ¿Y en qué consiste la circuncisión del corazón hecha por el Espíritu? No en la letra, por el Espíritu, no en la letra. Por eso dijo Jesús, mis palabras son espíritu y son vida. ¿En qué consiste? En quitar todos esos pensamientos, todos esos condimentos, todas esas extras, todos esos argumentos de hombre que lo único que hacen es desagradarle a Dios. ¿Por qué? Porque afrentan al Espíritu, menosprecian la sangre de Cristo, la tienen en poco. Y ese es el precio que se pagó por nuestra redención. Por eso, hermanos queridos, amados del Señor, que podamos recibir el Evangelio con una apertura de corazón, que podamos recibir la buena noticia con una apertura de corazón, entendiendo que lo que se requería para nuestra salvación ya lo hizo Cristo y lo cumplió, lo consumó, lo culminó. Por eso le dijo a la María, no me toquen porque todavía no he ido al Padre, pues iré al Padre. ¿A qué iba? A rectificar el pacto, y un pacto rectificado no puede ser invalidado. Iba a presentar su sangre delante de Dios para pagar, para saldar enteramente y completamente la deuda que nos era contraria. Por eso es que no es por el arrepentimiento ni es por las confesiones. ¿Por qué? ¿Qué hubiera servido que usted se arrepintiera una y mil veces o confesara una mil veces si Cristo no hubiera vertido su sangre? ¿Sería salvo? Si usted estuviera confesando, hoy pequé, Señor, pequé, mañana viene y confiesa, Señor, pequé, y me arrepiento porque sé que te he desagradado, y Cristo no hubiera vertido su sangre, ¿hubiera sido salvo? No. ¿No ves que tenían los judíos la misma rito y tenían que sacrificar todos los años un cordero y cada vez que pecaban, y aún por los pecados inconscientes también tenían que sacrificar? ¿Por qué? Porque no perfeccionaban esos sacrificios. Pero la Biblia dice que con un solo sacrificio bastó y nos hizo perfecto una vez y para siempre, en Hebreos capítulo 10, verso 17. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la circuncisión del corazón? Quitar todo eso que no tiene ningún propósito según Dios, y mucho menos seguir esas costumbres que se están enseñando dentro de la iglesia,
que para poder hallar gracia delante de Dios hay que guardar días, luna, hay que guardar rito, hay que dejarse la barba, hay que ponerse prender la menorá, hay que ponerse el kipá, el manto, el tefilín y todas esas cosas que no tienen eran sombra de lo que habría de venir. Teniendo la posibilidad de poder ver el panorama completo y consumada la obra, vamos a volvernos atrás. Por eso que el Señor nos conceda la gracia, hermano querido, y así como nos es dada esta gracia a nosotros, que lo que de gracia recibimos, también de gracia lo podamos dar. Tenemos una misión por delante y es compartir la gracia que hemos recibido del Señor. Por eso es que tenemos que mirarnos como se miraba Pablo, deudor a todo, pero no solamente hoy por hoy al que está en la umbanda, al que está en la quimbanda, al que está en la brujería, sino mire también, aún hay una necesidad tremenda y bien profunda dentro de la misma iglesia que llamamos la iglesia de Jesucristo. Hermano, hasta aquí la meditación de su palabra. Le invito para orar. Padre, queremos darte gracias, Señor, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por el entendimiento que tú has traído por medio del Espíritu Santo en cuanto al propósito eterno que te trazaste por medio de Cristo para salvar a la humanidad y así alcanzarme por medio de ese conocimiento, Señor, para que pueda gozar de salvación y de vida eterna. Hoy, Señor, al recibir esta gracia me doy cuenta cuánta gente necesita oír y recibir este evangelio, Señor. Por eso, Señor, es que te pedimos, no solamente por el que está perdido, el que está, Señor, como decimos, Señor, en toda práctica, que sabemos que no son tuyas, sino en aquellos que están confundidos y creyendo que están haciendo las cosas que te son agradables, Señor, pero continuamente te están desagradando. Concédenos, Señor, poder llegar aún allí, Señor, por medio de Jesucristo. Te lo pedimos y te lo agradecemos, Señor. Y sabemos que si está en el propósito de tu voluntad, tú abrirás las puertas, porque no hay puerta que no se abra delante de ti, Señor. Por lo que te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a alabar el nombre del Señor, iglesia amada, con júbilo en nuestros corazones, mientras alabamos su nombre. ¡Aleluya! Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,